buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 21, un monstruo con lágrimas. ¿Cuál de ustedes posee al titán fundador? Un hombre barbudo con gafas y cabello oscuro y desaliñado interrumpió su oración. Lady Race parecía la más desconcertada de todas. Y verdaderamente era desconcertante cómo un hombre común de algún rincón olvidado del Muro María había logrado llegar hasta allí. ¿Quién eres tú? Urklin corrió a proteger a su madre del misterioso intruso. Florian, Abel y Dirk buscaron refugio detrás de su hermano. Lord Race parecía reconocer la amenaza de ese extraño más que nadie, así que retrocedió varios pasos hasta chocar con los muros de cristal de la capilla. Solo una de las hijas permaneció quieta, impasible ante la irrupción. Ella tenía cabello negro y grandes ojos azules, igual que su cobarde padre. Grisa se preguntó si, por casualidad, podría ser ella. Mi nombre es Grisa Yager. He venido a... Vuelve de donde viniste, Grisa Yager. No hay lugar para pecadores como tú aquí. Este es un ritual sagrado y estamos en oración, como puedes ver. Gritó Frieda, adelantándose incluso a Urklin. Su calma y porte la delataron a los ojos de Grisa. La voluntad de Karl Frisch se había apoderado de ella, sin duda alguna. ¿Tienes idea de lo que está pasando allá afuera? El Muro María ha caído. Si de verdad posees el poder del fundador, entonces debes usarlo para salvar a tu gente y librar al mundo de los titanes. Estaba fuera de sí, pero la joven frente a él no se inmutaba ni reconocía su argumento. No haré tal cosa. No hay salvación para nosotros por lo que hemos hecho. Si la retribución viene por nosotros, la recibiremos con los brazos abiertos. Extendió los brazos en ese momento. Las mangas largas y suaves de su túnica la hacían parecer un ángel. Estás loca. Es Marley quien viene por nosotros, tanto por ti como por mí. Los reyes intercambiaron miradas confusas y aterradas mientras se acurrucaban en un abrazo tembloroso. Una revelación iluminó a Frieda entonces. Ah, parece que aún conservas tus recuerdos, Grisa Yager. Y debe ser porque no eres de aquí. Debes de ser la descendencia de los indignos que no lograron llegar a Paradis cuando se construyeron las murallas. El disgusto y el odio torcieron sus facciones. Ya no se veía tan hermosa. Era como si alguien más se hubiera apoderado de su cuerpo y hablara ahora con su voz. Frieda. Mátalo. Pudo oír a Urklin instándola unos pasos atrás. Madre y padre estaban demasiado asustados incluso para hablar, y los pequeños también. La mujer Reis volvió la vista hacia su familia. No se preocupen. Solo manténganse atrás. Esto terminará pronto. Yo los protegeré. Si no accedes a mi súplica, entonces no me dejas otra opción, Frieda Reis. El hombre de cabello oscuro pasó de histérico a pálido y frío. Era un cambio temible de presenciar. Yo también tengo gente que debo proteger. El brillo plateado de una hoja, una herida que derramó sangre. Un poderoso relámpago cortó el aire, y enseguida siguió el rugido atronador de un titán. Frieda presenció toda la escena como si no fuera nueva para ella. Dio un paso más hacia su oponente y se mordió la mano. Krista despertó de un sueño agitado, su cuerpo empapado en sudor. Estaban de vuelta en el cuerpo de entrenamiento. Su mano fue instintivamente a su frente, húmeda y caliente al tacto. Sentía que no podía recuperar el aliento, y su corazón latía tan fuerte que lo oía en sus oídos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que llevaba semanas teniendo esos sueños, y que solo empeoraban. Mientras yacía allí, intentando darle sentido a todo, Krista no podía evitar preguntarse qué había desencadenado esas pesadillas. Mientras Krista permanecía en la cama, su mente vagaba en sus sueños. En el sueño, vio a una mujer que se le hacía conocida, aunque no lograba identificar exactamente quién podía ser. El rostro de la mujer estaba grabado en su mente, y cuanto más lo pensaba, más le parecía estar encontrándose con una vieja amiga a la que no veía en años. La familiaridad era asombrosa, y mientras Krista intentaba descifrar la conexión, se llenaba de un sentimiento de anhelo y nostalgia, preguntándose de dónde venía esa mujer y por qué se sentía tan cercana a ella. El apellido del hombre era Yeager. ¿Sería el padre de Eren? Pensó, recordando que Eren les había dicho que sus padres estaban muertos. Mientras permanecía allí, sintiendo cómo su ritmo cardíaco regresaba poco a poco a la normalidad, respiró hondo y cerró los ojos, intentando calmar los golpes en su pecho.
Tras un minuto de respiración profunda, abrió los ojos y recorrió con la mirada la habitación tenuemente iluminada, observando las siluetas dormidas de sus amigos. Su vista se detuvo en Ymir, cuya cama era la más cercana a la suya, y luego en Mikasa, Mina, Sasa, Annie y algunos otros. La habitación estaba en silencio salvo por la suave respiración de todos, y la única luz provenía de la luna entrando por la ventana. Krista sonrió, viendo a su amiga dormir con una sonrisa. Una parte de ella se preguntó cómo sería, su rostro se sonrojó antes de poder terminar ese pensamiento. Krista apoyó la cabeza en la almohada, cerró los ojos. Sería mejor dormirse, pero tras varios minutos de dar vueltas, el sueño no llegaba. Un segundo después, sintió una mano tocando su hombro desnudo. Una mano se posó sobre su boca, sofocando sus gritos de terror. Por un instante pensó que era el final, pero luego abrió los ojos y vio el rostro de Ymir sobre ella. El alivio inundó su cuerpo, y suspiró agradecida de que fuera su alta amiga y no un desconocido. Los oscuros ojos de Ymir se clavaron en los de Krista, haciéndola sentir una oleada de vergüenza que la obligó a apartar la mirada. «Ymir, ¿qué estás haciendo?», preguntó Krista, con las cejas alzadas, mientras veía a su amiga retirar la mano. La alta figura de Ymir se cernía sobre ella con una sonrisa pícara. Krista no sabía bien cómo sentirse ante la situación, pero no podía evitar sentirse un poco intrigada. Se humedeció los labios nerviosamente, insegura de lo que iba a pasar después. «Estoy despierta desde hace casi una hora». «Dime, ¿estás bien?», respondió Ymir, obligando a la rubia a mirarla. Mientras Krista recorría la habitación con la vista, sintió un impulso momentáneo de apartar la mano de Ymir, su corazón golpeando tan fuerte en su garganta que estaba segura de que todos podían oírlo. Sin embargo, antes de actuar por instinto, se obligó a permanecer quieta, sus ojos moviéndose nerviosos alrededor, esperando que ninguna de las otras chicas estuviera despierta y presenciando la comprometida posición en la que se encontraba. Tras lo que pareció una eternidad, Krista finalmente reunió el valor para hablar, su voz apenas un susurro mientras intentaba restarle importancia a la situación. «Ese es solo un estúpido sueño, Ymir, nada de lo que debas preocuparte», respondió Krista, su tono apenas audible. Ymir podía notar que Krista mentía descaradamente, pero no quiso molestarla, y sabía que si Krista quería contarle, lo haría. «¿Estás celosa de que me follé a Eren?», soltó Ymir de repente. Krista la miró con los ojos muy abiertos, su rostro enrojeciéndose aún más. «Y Ymir, tartamudeó. A veces le gustaba la personalidad directa de Ymir, pero otras veces realmente no sabía cómo escogía sus palabras. No se podía soltar algo así de la nada. «Oh, mi pequeña Krista está celosa. No te preocupes, cariño. Siempre serás mi favorita», dijo Ymir en tono burlón, besando las mejillas de Krista, quien intentaba ocultar que le había gustado. Mañana, cuando Eren despertó a un nuevo día, estiró los brazos y soltó un largo bostezo, sintiendo una sensación inigualable de frescura y disposición para afrontar lo que el día le tuviera preparado. Al mirar por la ventana, el sol apenas comenzaba a salir, bañando el mundo con un cálido resplandor, y pensó que tenía tiempo de ponerse la ropa antes de que Shadis irrumpiera para despertarlos y recordarles lo inútiles que eran. Sorprendentemente, pasaron 2 horas y ahora Eren no era el único despierto. También lo estaban Armin, Jin, Reiner y muchos más, y Eren sabía que no era el único sorprendido de que Kate no hubiera venido a despertarlos aún. El silencio reinaba en el dormitorio de los chicos, salvo por algunas pequeñas charlas entre los cadetes. «¿Creen que algo pasó?», expresó Connie con preocupación. Los demás lo miraron con incertidumbre, salvo a Armin, que negó con la cabeza. «Lo dudo, ayer se veía bien, demonios, se veía, más vivo de lo habitual», respondió Armin con una inclinación de cabeza. Sus palabras arrancaron algunas risas y cejas arqueadas. Jin asintió. «Sí, tal vez hoy hay algún tipo de entrenamiento especial», sugirió. Los demás parecían estar de acuerdo. Eren estaba a punto de proponer simplemente salir y ver por ellos mismos cuando la puerta chirrió al abrirse y todas las miradas se dirigieron hacia ella, esperando ver el rostro de Kate. En su lugar, una figura envuelta en la capa característica de los exploradores entró, para sorpresa de todos. Eren, en particular, no pudo contener su emoción y saltó de su asiento con una sonrisa en el rostro. No podía creer que un explorador estuviera justo frente a él. Era un hombre de estatura promedio, con un tono de piel ligeramente más oscuro. Llevaba el cabello castaño corto, recortado en punta en la parte trasera de la cabeza.
Su atuendo consistía en una chaqueta corta de cuero marrón claro con el emblema del cuerpo de exploración en ambos hombros, en el bolsillo delantero izquierdo y en el centro de la espalda, una camisa clara, una faja marrón oscura alrededor de la cintura cubriendo las caderas, pantalones blancos y botas altas de cuero marrón oscuro. La voz del explorador resonó en el aire, despertando a quienes aún dormían. Todos afuera ahora mismo. El instructor Kate los está esperando, gritó, con un tono urgente que provocó escalofríos en los aún somnolientos. Por un momento, el sonido de pies apresurados llenó el aire mientras todos obedecían, temerosos de que fuera la voz atronadora de Shadis la que los hubiera despertado. Señor, ¿dónde está el instructor Shadis? Preguntó Armin, con voz temblorosa y un dejo de preocupación mientras se levantaba de su cama, buscando con la mirada cualquier señal del instructor. Excepto Eren, que reconoció al hombre frente a ellos como uno de los pocos exploradores que lo enfrentaron cuando había atrapado a la chica en su mano. Está afuera. Ahora, todos afuera, ordenó con un tono autoritario, esta vez mucho más fuerte que antes. Algunos hicieron una mueca por el repentino aumento de volumen, frotándose los oídos con incomodidad. Sin embargo, la urgencia en su voz era innegable, y rápidamente cumplieron. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Eren no perdió tiempo en ponerse sus botas firmes. Armin y los demás lo siguieron de cerca, ansiosos por ver qué les esperaba. Al salir, el aire fresco de otoño golpeó el rostro de Eren, que respiró hondo y saboreó el momento. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Reiner con curiosidad, su voz resonando mientras se dirigían al patio de entrenamiento. El sol brillaba intensamente, proyectando largas sombras en el suelo, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa. Al llegar al espacio abierto, los ojos de Reiner recorrieron el lugar, fijándose en sus camaradas. Bertolt parecía nervioso, sus ojos se movían de un lado a otro como temiendo un ataque repentino. Reiner no pudo evitar sentir un nudo de inquietud en el estómago. Entre las charlas y risas de los miembros de los exploradores, la voz de Jin se alzó, cargada de sarcasmo. Quién sabe, tal vez los exploradores ya se enteraron del amor eterno que Eren les tiene. Al terminar, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, señal de que no lo decía en serio. Marco, que estaba cerca, rodó los ojos ante el comentario, sabiendo que solo intentaba provocar a Eren. Todos en el grupo volvieron la mirada hacia él, esperando su reacción apasionada de siempre. Sin embargo, para su sorpresa, Eren permaneció callado, con la mente en otro lugar. Lo dudo, Jin, y si acaso, deberían llevarte a ti. Seguro ya escucharon de tu increíble habilidad para esconderte y huir. Serías el cebo perfecto, replicó Eren con una sonrisa tras una breve pausa. Jin gruñó, y los demás soltaron risas, excepto Bertolt, que seguía mirando alrededor con ansiedad. Cuando Eren llegó al mismo lugar sereno donde se habían presentado hacía 2 años, una oleada de nostalgia lo golpeó. Los campos verdes se extendían ante él, y la suave brisa traía el dulce aroma de las flores silvestres. Fue entonces cuando su mirada se posó en una figura de pie en medio de la vasta llanura. Era el mismo hombre que había estado en su dormitorio minutos atrás, su figura imponente contrastando con el paisaje tranquilo. Pero no estaba solo. A su lado había una chica, de rasgos demasiado familiares para Eren. Maldición, maldijo su suerte. La recordaba como Petra, la chica del escuadrón de Levi, la misma que había atrapado en su forma titán. Eren sabía que no había manera de que ella lo reconociera. No es como si en su forma titán llevara escrito Eren en la frente con letras rojas gigantes. El corazón de Eren latía acelerado mientras respiraba hondo, intentando calmarse. A su lado estaba Armin, que parecía notar la nerviosidad que él intentaba ocultar. Sin embargo, la atención de Armin estaba fija en otra cosa. Armin se inclinó hacia su amigo y susurró: si ellos están aquí, ¿no debería estar también el capitán Levi? Mientras hablaba, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia Mina, quien le dedicó una dulce sonrisa capaz de iluminar la noche más oscura. Su sonrisa parecía dirigida a él, y sus mejillas se sonrojaron de inmediato. No obstante, no pudo evitar devolverle la sonrisa, sintiendo una cálida comodidad que emanaba de ella. La voz de Eren apenas fue audible cuando se inclinó hacia Armin y susurró con cautela: tal vez, pero cállate ahora mismo. Luego encogió ligeramente los hombros. Al recorrer el entorno con la mirada, los ojos agudos de Eren captaron a 2 exploradores cercanos, equipados con su equipo de maniobras, listos para entrar en acción en cualquier momento.
Mikasa se acercó a él, y también lo hicieron Ymir y Krista. Sasa estaba junto a Mikasa, y Anya permanecía sola, aunque lanzando miradas curiosas a Eren de vez en cuando. Mientras los cadetes discutían entre ellos lo que estaba sucediendo, algunos incluso preguntaban a los dos exploradores, pero Petra y su compañero guardaban silencio. Pronto Kate avanzó al frente del grupo de cadetes, los dos exploradores ahora detrás de él. Al dar un paso adelante, Shadis atrajo todas las miradas, los cadetes expectantes por lo que estaba a punto de ocurrir. Carraspeó falsamente, captando su atención y silenciando los murmullos que circulaban entre ellos. Con todos los ojos sobre él, comenzó a hablar, su voz proyectando confianza y autoridad. Todos, hoy tendremos un tipo especial de entrenamiento que nunca se ha hecho antes, anunció, causando un murmullo de emoción que se extendió por el campo de entrenamiento. Ahora, con la ayuda de la Legión de Reconocimiento, han capturado con éxito a un titán de más allá del muro, continuó Kate. El lugar estaba cargado de una tensión palpable mientras las palabras de Kate calaban en todos. Los cadetes se removían incómodos donde estaban parados, algunos ya temblando de miedo. La idea de enfrentar a una de esas criaturas monstruosas era suficiente para hacer temblar de terror a muchos soldados. 3 cadetes, en particular, abrieron los ojos de par en par. ¿Qué demonios significa esto? ¿En qué demonios están pensando? ¿Quieren que nos maten a todos?, gritó Samuel, mirando a los dos exploradores detrás de Kate, cuyos rostros cambiaron levemente, mostrando cierta incomodidad, especialmente Petra. Muchos asintieron con Samuel. Eren quedó asombrado al escuchar eso. Se preguntó si, por casualidad, de alguna manera habían descubierto la verdad de que los titanes habían sido humanos todo ese tiempo. Cállense. La palabra reverberó en el campo de entrenamiento cuando la voz de Shadis tronó en el aire, haciendo que las aves alzaran el vuelo y las hojas se agitaran. Sus cuerdas vocales se tensaron mientras gritaba a todo pulmón, buscando silenciar las charlas entre los soldados. El sonido de su orden fue tan intenso que muchos retrocedieron, casi cayendo de espaldas, sorprendidos por el puro poder de su voz. Los ojos de Kate recorrieron el área, atravesando a la multitud, buscando a cualquiera lo bastante tonto como para hablar. La tensión en el aire era densa mientras los soldados permanecían firmes, esperando sus siguientes órdenes. Sus ojos se posaron fugazmente en el hijo de Carla, cuyo rostro era tan frío como la nieve. La voz de Kate resonó en el silencio mientras se dirigía a los soldados, sus ojos repasando los rostros frente a él. La tensión era palpable, y sabía que debía tranquilizarlos. El titán ha sido encadenado y asegurado, comenzó, con un tono calmado y firme. Yo mismo lo revisé. No podía mover un músculo, excepto la boca. No representa amenaza, a menos que decidan meter la cabeza dentro de su boca. Las palabras flotaron en el aire por un instante antes de que el grupo soltara un suspiro colectivo de alivio. Sin embargo, ese alivio pronto fue reemplazado por ira. Jin desvió su mirada hacia Eren, el corazón latiéndole con fuerza por la anticipación, preparado para presenciar el estallido de pura furia por el que su amigo era conocido. Sin embargo, lo que vio lo tomó completamente por sorpresa. Eren, que normalmente era un manojo de emociones explosivas, mostraba una calma inquietante que le provocó escalofríos. Jin no pudo evitar sentirse desconcertado e incómodo por ese comportamiento inusual. Había esperado una ráfaga de insultos o quizá gritos intensos, pero el completo silencio de Eren era algo que jamás había visto antes. Era como si dentro de él se estuviera gestando una tormenta, y aquella calma fuera simplemente el ojo del huracán. Será traído aquí dentro de 1 hora, así que tienen tiempo de prepararse mentalmente para lo que están a punto de ver. Sé que para la mayoría de ustedes es la primera vez que verán un titán. Como dije, está asegurado, y la escuadra liderada por el capitán Levi en persona estará aquí para garantizar su seguridad. Añadió Kate. Una mirada decidida se formó en el rostro de Eren. Esta podía ser una excelente oportunidad para finalmente hablar con alguien de alto rango en el cuerpo de exploración e introducirse ante Erwin Smith. Las palabras de Kate hicieron que muchos se relajaran, y el saber que toda una escuadra estaría ahí para velar por su seguridad tranquilizó a varios más. Los ojos de Eren captaron la imagen de Franz abrazando fuertemente a Ana, susurrándole algo reconfortante al oído mientras le rodeaba los hombros con un brazo, dándole consuelo en su momento de necesidad. Dentro de 1 hora quiero a todos aquí. No habrá excusas. No me importa si tienes la pierna rota o te estás muriendo de una enfermedad. Todos deben presentarse aquí. El que no lo haga será expulsado del cuerpo de entrenamiento de inmediato. Sin excepciones. Terminó Kate.
El sonido de su voz fue semejante a un disparo, reverberando en el campo de entrenamiento y enviando escalofríos por las espinas de muchos que temían las consecuencias de fallar a todo el cuerpo solo porque no querían ver a un titán, encadenado o no. Muchos pensaron que eso no era justo. Eren miró por encima del hombro. Krista parecía algo insegura. Sus miradas se cruzaron. Él le sonrió brillantemente, haciendo que la pobre rubia se sonrojara. Una hora después. Todo el cuerpo de entrenamiento estaba formado en atención, sus impecables uniformes militares bien planchados y sus ojos fijos al frente. Formaban una larga fila que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con una segunda línea de soldados detrás de la primera. Cada soldado permanecía erguido y orgulloso, con la mano levantada en un saludo crispado, mientras esperaban la llegada del titán. A medida que los minutos pasaban, la tensión crecía entre las tropas. Todos podían sentir el peso del desafío que se avecinaba, y muchos empezaron a tener dudas. Los temores se colaban en sus mentes, acelerando sus corazones y humedeciendo sus palmas de sudor. Eren mantuvo sus ojos al frente, estoico. Una hora antes, Sasha y Krista se le habían acercado preguntándole si estaba bien. Él les había dicho que sí antes de preguntarles a ellas si estaban seguras, sobre todo sabiendo que pronto verían a un titán. Muchos se preguntaban por qué siquiera tenían que ver uno. Armin, como siempre, razonó que era para prepararlos en caso de que alguna vez enfrentaran a un titán. Esto provocó que muchos se quejaran ruidosamente, diciendo que se habían unido a la policía militar o a la guarnición justamente para eso, para nunca ver un titán. El silencio era tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Los corazones de los cadetes latían con fuerza en sus pechos, y el miedo que los envolvía era palpable. Algunos ya empezaban a sudar en exceso, los rostros pálidos como si hubiesen visto un fantasma. La tensión era tan espesa que se sentía como una presencia física, y nadie se atrevía a romper la quietud con siquiera un susurro. Era como si el mundo entero se hubiese detenido, aguardando la llegada del titán. Mientras las ruedas de madera crujían y gemían bajo el peso de la carreta que se acercaba, las miradas curiosas se giraban al unísono, atraídas por aquel sonido inusual. Todos los ojos se dirigieron hacia la imponente puerta de madera que se abría lentamente, revelando un vistazo de lo que había más allá. Las pesadas tablas envejecidas rechinaban con protestas al abrirse, mostrando lo que solo podía describirse como una criatura salida del infierno. De pronto, algunos cadetes comenzaron a marearse, la vista nublándose mientras miraban aterrados la enorme plataforma de madera con ruedas que se acercaba. A pesar del vértigo, los ojos de todos estaban clavados en el titán encadenado en lo más alto de la estructura, su forma colosal erguida sobre la multitud y sus músculos ondeando bajo la piel correosa. Atado con cadenas y estacas que aseguraban sus brazos y piernas, incluso los dedos estaban inmovilizados. Los metálicos tintineos resonaban en el aire mientras el titán se movía, intentando romper sus grilletes. A pesar del confinamiento, seguía siendo una figura intimidante, con sus vacíos ojos fijos en los cadetes, como estudiándolos. Estaba en posición de rodillas, como en sumisión, pero un aura inquietante lo rodeaba, haciendo que todos se sintieran incómodos. Eren podía oír a sus compañeros, desmayándose de terror a su alrededor, pero no se molestó en mirar. Sus ojos no se apartaron del titán, que medía 6 metros. Por alguna razón, había esperado uno mucho más grande. Ymir se encontraba en la primera fila junto a sus compañeros. Su atención estaba fija en el titán encadenado mientras lo miraba a los ojos vacíos, y una extraña sensación de familiaridad la recorrió. Se mantuvo firme, los ojos entornados, deseando con todas sus fuerzas que esa corazonada estuviera equivocada. Los ojos de Kate se llenaron de decepción al ver a tantos cadetes desmayarse uno tras otro, sus cuerpos golpeando el suelo con un estrépito. No pudo evitar sentirse frustrado ante la falta de resistencia de ellos, sabiendo que si enfrentaban un verdadero peligro, se derrumbarían como castillos de arena bajo una ola. Con un suspiro profundo, dio unos pasos hacia un lado de la plataforma, evitando pararse frente a la enorme boca maloliente del titán, que despedía un hedor pútrido que hizo que su nariz se contrajera de asco. Eren vio a la escuadra del capitán Levi, incluido el mismo Levi, avanzar para colocarse detrás de la plataforma. Por su altura, cualquiera podía identificar cuál de ellos era Levi. Con ojo crítico, tomó nota de cada miembro de la escuadra, sus armas y equipo brillando bajo el sol, pero fue Levi quien más destacó.
Incluso desde esa distancia, Eren podía sentir la inquebrantable fuerza y determinación que irradiaba el capitán, dejando claro quién era el verdadero líder de la escuadra. Levi era bajo, de cabello negro liso peinado en un undercut, con estrechos y amenazantes ojos azul acero y ojeras marcadas bajo un rostro engañosamente juvenil. Su cara estaba inexpresiva. Su calma extrema hacía difícil adivinar qué pensaba. Vestía el uniforme del regimiento de exploración, con una camisa gris claro abotonada debajo y su inconfundible pañuelo blanco en el cuello. A su lado estaba Petra, una mujer relativamente baja con cabello jengibre claro hasta los hombros, con flequillo barrido hacia la izquierda, y ojos ámbar. Llevaba el uniforme típico del regimiento de exploración con una camisa blanca abotonada debajo. Junto a ella había un hombre rubio. Tenía ojos marrones y cabello rubio largo, con raya al medio y recogido en un moño en la parte trasera. También lucía una pequeña barba. Sus ojos pequeños y marrones y su rostro serio lo acompañaban. Como la mayoría de los exploradores, vestía una capa verde con el emblema de las alas de la libertad en la espalda. Otro miembro tenía una apariencia mucho más envejecida que sus compañeros, con arrugas más marcadas a pesar de tener aproximadamente la misma edad. Su cabello castaño claro, ligeramente rizado, estaba cortado en un undercut, y sus pequeños ojos color avellana resaltaban bajo cejas caídas en una expresión condescendiente, similar a la de Levi. Vestía el uniforme estándar del regimiento, así como una corbata de lazo. El otro miembro era el que había despertado a los chicos. Petra había despertado a las cadetes. Muy bien, dijo Kate, su voz cargada de seriedad. Como pueden ver, este es el titán, continuó, señalando a la colosal figura que se alzaba ante ellos. Sus cadenas brillaban bajo el sol, añadiendo un aire de peligro. Quiero que todos lo observen mejor, sugirió Kate, aunque sonó más como una orden que como una petición. Sus ojos repasaron a los cadetes, desafiando a cualquiera a cuestionar su autoridad. El titán mismo parecía casi adormecido, como cansado de ser observado día tras día. Su cuerpo masivo se movió un poco, haciendo que las cadenas crujieran en protesta. Por un momento, parecía que la criatura iba a quedarse dormida allí mismo, arrullada por la monotonía de su cautiverio. Los cadetes intercambiaron miradas inseguras, preguntándose si realmente estaban preparados para enfrentarse a la bestia ante ellos. El titán estaba encadenado, pero aún se erguía imponente, su tamaño colosal haciendo que incluso los más valientes se sintieran pequeños e insignificantes. De pronto, uno dio un paso al frente. Mientras Kate observaba, no pudo evitar sentir una punzada de orgullo al ver al hijo de Carla acercarse lentamente al titán encadenado. Sin embargo, al mirar más de cerca, notó algo que lo desconcertó. Los ojos usualmente brillantes de Eren estaban nublados con una profunda tristeza que parecía emanar desde su interior. Kate había esperado muchas cosas de él, dada su fama de ser un fogoso temerario, pero tristeza no era una de ellas. Eren se acercó al titán, cuyos ojos se centraron en él, ahora a 1 metro de distancia. Kate se mantuvo a rango de sujetarlo en caso de que hiciera algún movimiento brusco, para detenerlo. Los ojos vacíos del titán brillaron con un hambre voraz y se fijaron en Eren con intensidad. A pesar de estar encadenado, el titán se forzó contra sus ataduras, inclinándose hacia Eren para saciar su insaciable apetito. Su enorme boca se abrió, la saliva goteando de sus dientes irregulares mientras mordía el aire en vano. Eren se inclinó hacia el coloso encadenado, sus ojos fijos en la mirada sin vida de la criatura. No pudo evitar preguntarse sobre el pasado de ese ser, qué clase de vida había tenido antes de ser reducido a un titán puro. Me pregunto quién eras, susurró, su voz cargada de una tristeza profunda que se aseguró de que nadie más oyera. Sin ver motivo para quedarse más, se giró y comenzó a caminar de regreso hacia los demás. Chico, ¿cuál es tu nombre? Eren se giró para ver al capitán Levi dirigiéndose a él. Sus fríos ojos casi lo paralizaron en el lugar, saludando casi de manera instintiva. Mi nombre es Eren Yeager, dijo con orgullo. El capitán no reaccionó, simplemente le hizo un gesto para que siguiera. De regreso en la fila de cadetes, Reiner, Bertolt y Annie observaban a Eren. Bueno, Annie lo hacía. Reiner y Bertolt estaban acurrucados, conversando en susurros conspirativos sobre su próximo movimiento. Sus miradas nerviosas iban y venían entre el titán encadenado y Eren. Esto es malo, Annie, si descubren, cállate, idiota, siseó ella, sus palabras cargadas de advertencia. ¿Quieres que todos te escuchen y arruines todo por lo que hemos trabajado? Reiner, sorprendido por su repentino estallido, la miró desafiante, reacio a retroceder pese a la intensidad de su mirada.
Sin embargo, incluso él sabía que Annie tenía razón, y decidió sabiamente callar. En medio de la multitud bulliciosa de cadetes, Reiner apretó los labios con fuerza, sabiendo que una palabra imprudente podía arruinar su fachada cuidadosamente construida y volcar su misión clandestina en un desastre. El más mínimo desliz podía revelar sus verdaderas identidades y volver la marea en su contra. Reiner sabía que, si eran descubiertos, no tendrían más opción que escapar a toda prisa, usando cualquier medio necesario para evadir la captura y, probablemente, matando a todos en el proceso. Extraño. Pensé que Eren estaría furioso. Me pregunto por qué no, ya sabes, explotó, señaló Bertholdt, viendo a Eren decirle algo a Mikasa. Reiner asintió, notando que su amigo tenía razón. Todos sabían que Eren odiaba a los titanes, y verlo caminar hacia uno sin intentar matarlo era desconcertante, por decirlo menos. ¿Quién sabe? Quizá está madurando, respondió Reiner con un pequeño encogimiento de hombros, sin prestarle mucha atención a Eren. Los ojos de Annie se entrecerraron sobre Eren. Ella sabía con certeza que allí pasaba algo. Cuando el grupo de cadetes se acercó al imponente titán, sus corazones latían con miedo y anticipación. Uno por uno, fueron dando pasos hacia adelante, sus ojos fijos en la criatura masiva frente a ellos. Algunos no pudieron evitar sentir náuseas al mirarlo, las cadenas crujiendo ominosamente en el silencio. A pesar de su propio temor, Sasha se armó de valor y avanzó, sus ojos fijos en el rostro del titán. Podía sentir su corazón retumbando en el pecho con cada paso, sus piernas temblorosas. Pero al mirar a los ojos de la criatura, vio algo que no pudo explicar. Un destello de tristeza. Jin no estaba asustado, pero casi parecía perdido al acercarse a la cosa. Parte de él intentaba imaginar algo así, pero del tamaño de un edificio y no encadenado. Marco mantuvo una sonrisa nerviosa todo el tiempo. Krista, sorprendentemente, no mostró miedo. Se acercó al titán con notable confianza, para deleite de Ymir. La rubia había visto al titán de Eren. Ese pequeño titán era un niño comparado con el de Eren. Mientras los demás cadetes tenían sus turnos para acercarse al titán encadenado, Ymir permanecía al final del grupo, observando con cierta distancia. Sin embargo, cuando por fin le tocó a ella, no pudo sacudirse la sensación de inquietud que le carcomía por dentro. Cuanto más se acercaba, más fuerte latía su corazón, no por miedo, sino por una extraña familiaridad que no lograba ubicar. Era como si hubiera visto a ese titán antes, en algún recuerdo lejano, y el no poder recordarlo la angustiaba aún más. Ymir se aproximó al titán, su boca abierta a 1 metro de distancia. Pero al encontrarse con su mirada, notó algo inesperado. Sus ojos, antes vacíos, parecieron llenarse de emoción, pasando de estar en blanco a tristes al instante. Algo que tanto Ymir como Kate notaron. Ymir se aproximó al titán, su boca abierta a 1 metro de distancia. Pero al encontrarse con su mirada, notó algo inesperado. Sus ojos, antes vacíos, parecieron llenarse de emoción, pasando de estar en blanco a tristes al instante. Algo que tanto Ymir como Kate notaron. Retrocediendo, el titán comenzó a soltar gruñidos, intentando mover sus brazos y piernas. La plataforma de madera debajo de él crujía y gemía bajo la tensión de sus movimientos, lo que hizo que muchos de los cadetes dieran un paso atrás temiendo que la cosa escapara. La mano de Levi fue hacia sus espadas, observando tanto a la chica como a la desagradable criatura. Los movimientos del titán se volvieron más violentos. Las cadenas comenzaron a chirriar. «Va a escapar», gritó una voz llena de miedo, causando que el pánico se propagara como fuego salvaje. Sin dudarlo, un pequeño grupo de cadetes salió corriendo en dirección contraria buscando huir. Viendo la oportunidad, Reiner ordenó rápidamente a Annie y Bertholdt que lo siguieran. Necesitaban hablar, y lejos de todos. El titán abrió la boca de par en par y soltó un estruendoso gruñido que retumbó por todo el patio de entrenamiento, casi como un rugido feroz. Mientras el sonido reverberaba en el aire, sus ojos se llenaron de lágrimas, que comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas. «El maldito está llorando», señaló Jin, a pesar de que cada parte de su cuerpo le decía que debía huir a un lugar seguro. Se obligó a mantenerse firme. Eren se enfrenta a estas cosas, no debo mostrar miedo, pensó, apretando los dientes. Ahora entendía un poco por qué Eren odiaba a esos malditos seres. Ese su subsujeto. Las palabras eran roncas, casi sin sentido, pero Levi y su escuadrón las escucharon, al igual que Kate y Ymir, cuyos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Kate miró de reojo a la chica alta, preguntándose por qué el titán actuaba así en su presencia. Eren no entendía por qué todos parecían sorprendidos. Para él, aquello no eran más que gruñidos.
Armin, por su parte, notó que Reiner, Bertolt y Annie ya no estaban, y se preguntó el motivo. El escuadrón de Levi se preparó para acabar con la criatura. Ymir no estaba segura si lo que querían cortar era al titán o a ella. Con un profundo suspiro, se dio la vuelta para regresar con los demás. Pero mientras comenzaba a caminar, escuchó un susurro lejano. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego lo volvió a oír, esta vez más claro. Era la voz de un titán, y se dirigía a ella. El corazón de Ymir se aceleró mientras giraba para enfrentar a la criatura. Dama Ymir. Bienvenida. Capítulo 22. Señorita Ymir. Señorita Ymir. Bienvenida. El titán habló, su voz ronca, apenas comprensible, pero el escuadrón de Levi, Kate y Ymir lo escucharon con claridad. La alta muchacha sintió que todo su cuerpo se congelaba. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, se abalanzarían sobre ella, con sus afiladas cuchillas brillando de forma amenazante bajo el sol, listas para cortarla como a un perro. El miedo que la atenazaba era abrumador. De pie, con el corazón golpeándole contra el pecho como un tambor, podía sentir el sudor deslizándose por su piel. Intentó tragar saliva, pero su garganta se sentía cerrada y reseca, como si ni siquiera pudiera realizar ese pequeño reflejo. Su mente iba a 1000 por hora, con miles de pensamientos y escenarios pasando uno tras otro, cada cual más aterrador que el anterior. Sabía que debía mantener la compostura, permanecer calmada y concentrada, pero era como intentar contener un maremoto con una escoba. Después de lo que parecieron horas de permanecer inmóvil, Ymir miró a Krista, que estaba al lado de Eren, observándola con preocupación. Ymir sintió como su cuerpo se llenaba de fuerza. Con la cabeza en alto y la mirada fija en su destino, empezó a caminar de vuelta hacia su grupo. Sorprendentemente, no fue detenida ni por el instructor ni por el escuadrón de asesinos de titanes. Tan pronto como Ymir llegó junto a los suyos, Krista se adelantó de inmediato, con la boca abierta, ansiosa por preguntar qué había sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la muchacha alta la giró con brusquedad, cortándola en seco, y fijó su atención en Eren. Su voz firme resonó en el aire cuando exigió: «Necesitamos hablar ahora». Eren asintió solemnemente, sin decir nada más. Sin perder tiempo, lanzó una breve mirada tanto a Mikasa como a Armin, y eso bastó para que ambos lo siguieran sin preguntas. La tensión en el ambiente era palpable, y Krista no pudo evitar preguntarse qué urgencia tan grave podía esconderse en el tono de Ymir. Ymir no se atrevió a mirar por encima del hombro, pero podía sentir los ojos de muchos clavados en su espalda. La alta joven sabía que, en ese momento, había sido descubierta. No había forma de que nadie más, aparte de ella, hubiera escuchado al titán pronunciar su nombre. Por un instante, Ymir se preguntó por qué el titán la reconocía, pero enseguida dedujo que debía de ser uno de los que la adoraban en Marley. Levi. El corazón de Petra latía con fuerza al ver a la alta joven alejarse a paso rápido, aparentemente indiferente al caos que acababa de provocar. Sabía que tenían que actuar con rapidez para detenerla. «Deberíamos detenerla», exclamó casi a gritos, con la voz temblando de urgencia. Sus palabras resonaron en el aire, pero Levi respondió de inmediato y con firmeza: «No». Su tono fue tajante e inamovible. Su equipo lo miró incrédulo ante el peso de esa orden. «Pero, capitán», intentó protestar Petra, pero quedó en silencio al encontrarse con la severa mirada de Levi. La intensidad de sus ojos transmitía un mensaje claro que ella conocía demasiado bien. Era momento de obedecer sin discutir. El lugar quedó en silencio mientras Levi repasaba con la mirada a cada miembro de su escuadrón, deteniéndose en cada uno un instante más de lo necesario. La tensión era sofocante. Kate, mientras tanto, no apartaba la vista de la joven fugitiva. Los ojos de Levi no se separaron de ella. Ymir le había dicho algo a Eren y a Ager antes de marcharse con otros 4 cadetes. A diferencia de la muchacha alta, Levi notó que Eren estaba sorprendentemente tranquilo. Ymir caminaba con prisa, pero Eren mantenía un paso normal. Al verlos marcharse, Levi, con su mirada penetrante, se volvió hacia el veterano instructor Kate, cuyo rostro mostraba los años de experiencia y entrenamiento. «Completa el entrenamiento con quienes aún quedan». Con voz autoritaria, ordenó a Kate que terminara el ejercicio con los presentes. Sin una sola objeción, el instructor asintió, consciente de la importancia de acatar sus órdenes. Por disposición del comandante Erwin, el escuadrón de Levi debía vigilar al titán hasta que concluyera el entrenamiento. No pasó mucho tiempo antes de que los últimos terminaran. Ahora que este agotador ejercicio ha terminado, se han ganado una merecida hora de descanso, declaró Kate, escudriñando al grupo en busca de signos de desobediencia.
Aunque casi la mitad de los cadetes no estaba presente para oírlo, no pareció importarle. Estaba decidido a infundir disciplina y dedicación en quienes permanecían. A los ausentes les prometió un castigo que helaría la sangre de cualquiera. Pasar toda una noche durmiendo en el baño, rodeados de un hedor insoportable de excremento desbordado. Tras mover al titán, Levi informó a Kate que el escuadrón de Mike llegaría pronto para llevárselo al cuartel general de la Legión de Reconocimiento. Con eso, Levi y su escuadrón, acompañados por Kate, se dirigieron a su oficina. Kate abrió la puerta de un movimiento, y el grupo lo siguió. Levi se aproximó al escritorio, un mueble sobrio pero pulido que dominaba la sala. Con un gesto rápido, pasó los dedos por la superficie, observándolos con atención. Al ver que no tenían ni rastro de suciedad, dejó escapar un leve suspiro de alivio. Me gusta mantener limpia mi oficina, capitán, dijo Kate con orgullo, enderezando una pila de papeles sobre la mesa. Cuando no tengo que lidiar con idiotas, continuó, con expresión agria, encuentro consuelo en limpiar este lugar para mantener mi mente ocupada. Levi lo observó ordenar con método, notando la calma que parecía encontrar en esa rutina en medio del caos de su trabajo. Es mejor que la oficina de Ange, comentó Levi. Kate se encogió de hombros, esbozando una pequeña sonrisa. Es algo que siempre he hecho. Un espacio limpio me ayuda a pensar con claridad y a concentrarme en la tarea. Bien dicho. Petra miraba a Kate, el antiguo comandante, ahora con ojeras marcadas. No pudo evitar sentir un escalofrío. Había sido exploradora por bastante tiempo y enfrentado peligros terribles, pero la imagen de Kate, agotado y consumido, le inspiraba temor y compasión al mismo tiempo, como si aquellas sombras bajo sus ojos fueran el reflejo físico del peso que había cargado durante tantos años. Olgo cerró la puerta tras ellos, asegurándola con cuidado. Levi se sentó frente a la mesa, imitando al instructor que ya había tomado asiento. El resto del grupo se apoyó contra la pared, atentos a las órdenes del capitán. Podemos afirmar sin duda que escuchamos al titán reaccionar ante la cadete Ymir y llamarla Lady Ymir, empezó Kate, con los ojos fijos en Levi, que asintió. Sí, y vi su rostro y lenguaje corporal. No puede fingir que no sabe lo que ocurre. Ignoramos qué trama, pero no podemos negar que, al marcharse, se llevó a 4 cadetes, entre ellos a Eren Viajer. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado de significado. Levi notó un leve tic en los labios de Kate al oírlo. Por un momento, se preguntó si había algo más en aquella reacción, pero desechó el pensamiento rápidamente. ¿Cuál es nuestro siguiente orden?, preguntó Gunther con respeto. Lo que ordenó Eowyn, respondió Levi, recordando la conversación de la víspera, cuando el comandante lo retuvo a solas tras la reunión. Al cerrarse la puerta, Levi preguntó directamente. ¿Qué sucede? El titán permanecerá allí un día entero antes de ser trasladado. Durante la noche quiero que tú y tu escuadrón no lo vigilen, ordenó el comandante, con gesto severo, apretando un lápiz entre los dedos. ¿Por qué?, replicó Levi, desconfiado. Habían arriesgado la vida para capturar a esa cosa. Nunca lo decía, pero en el fondo le interesaba saber el origen de los titanes, aunque no tanto como a Erwin o Ange. Ese prisionero podía ser la clave, y Erwin quería dejarlo sin custodia. Dejarlo solo era arriesgado. Podía escapar, un cadete podía acercarse y morir, o alguien podía matarlo. Cualquier cosa podía pasar. El silencio llenó la sala, roto solo por el sonido del bolígrafo de Erwin sobre el papel. Cuando levantó la vista, en sus ojos ardía un fuego poco común. Si esa Ymir logra que el titán hable, tenemos derecho a detenerla para interrogarla. Pero quiero saber si hay alguien más allí. Si la teoría de mi padre es cierta, podría existir otro grupo, o una sola persona. Y con certeza actuarán para impedir que experimentemos con el titán. Su voz era calmada, pero Levi percibía la curiosidad que se filtraba en sus palabras. Ya veo. Quieres tenderles una trampa. Muy bien, seguiré tu plan, respondió tras una breve pausa. Capitán, ¿entonces deberíamos capturar a la cadete Ymir?, preguntó él, segundo al mando del escuadrón. No por ahora. Primero quiero saber con quiénes hablan. Quiero decir con todos. Reiner. ¿Cómo llegaron tan rápido a este punto?, musitó Reiner en voz alta, temblando de miedo. En lo profundo del bosque, revisaba el entorno una y otra vez para asegurarse de que nadie los espiaba. El sudor le corría por la frente, y su respiración entrecortada delataba su enorme nerviosismo. Annie y Eivor lo notaban inquieto. El rostro de Bertolt estaba casi vacío de expresión. Solo esperaba a que Reiner dijera qué hacer: destruir el muro rosa o seguir infiltrados.
La idea de destruirlo lo hacía tragar saliva con dificultad. Sabía lo que provocaría, pero lo haría si Reiner se lo ordenaba. Annie estaba apoyada contra un árbol, con los brazos cruzados. Sus ojos miraban el vacío frente a ella, impasible ante la conversación. Como si todo careciera de importancia. El silencio del bosque, el crujir de las hojas, algún canto lejano de aves, todo contribuía a aquella sensación irreal. Annie, absorta en sus pensamientos, no podía evitar preguntarse si algo en este mundo importaba en absoluto. No lo sabemos, pero ¿qué deberíamos hacer? La voz de Bertold temblaba de incertidumbre mientras lanzaba la pregunta a su camarada, con el sudor formándose en su frente mientras esperaba una respuesta. Reiner, por su parte, trató de mantener la calma y la compostura, inhalando profundamente para estabilizar sus nervios. Con la mente despejada, miró fijamente a su amigo, pensando cuidadosamente antes de hablar. Deberíamos matarlo. No podemos permitir que descubran nada sobre la verdad de los titanes, dijo Reiner con voz firme y resuelta, su mirada inquebrantable mientras hablaba con un sentido de urgencia. Bertold, en cambio, parecía luchar con su propio conflicto interno, sus manos inquietas frotándose nerviosamente la nuca. Mientras el peso de su misión caía sobre ellos, los dos soldados permanecieron en un tenso silencio. Finalmente, Bertold rompió el silencio, su voz apenas por encima de un susurro. «Está bien, ¿cuál de nosotros debería hacerlo?» Sus palabras quedaron pesadas en el aire, cargadas por la gravedad de la situación. Reiner permaneció callado por un momento antes de volverse hacia Annie, quien todavía miraba al bosque. Absorto, se preguntó si siquiera los había escuchado. «Annie, tú lo harás», declaró Reiner con resolución, su convicción inquebrantable no admitía discusión. Sus palabras colgaban en el aire como si estuvieran grabadas en piedra, sin dejar espacio para dudas ni titubeos. Sin embargo, la reacción de la rubia distaba mucho de lo que Reiner esperaba. Con el ceño fruncido y un gesto de fastidio, Annie se giró hacia él, su molestia palpable. Descruzó los brazos y dio un paso al frente, sus ojos fijos en los de Reiner. ¿Y por qué debería hacerlo yo? «Esta es tu idea, genio, hazlo tú mismo», lo cuestionó Annie. La expresión de Reiner se ensombreció ante su negativa, y dio un paso adelante, imponiéndose sobre ella con una sospecha que no era del todo infundada. «¿Por qué no lo harás? ¿Hay algo que te lo impida?», preguntó Reiner entrecerrando los ojos, con la voz impregnada de una pizca de sospecha. No pudo evitar notar cómo los ojos de Annie esquivaban los suyos, su lenguaje corporal tenso y a la defensiva. Ambos quedaron allí, trabados en una mirada desafiante, ninguno dispuesto a retroceder. Annie, por su parte, parecía una víbora enroscada, lista para atacar en cualquier momento. Tenía la mandíbula tan apretada que Reiner podía ver cómo los músculos de su cuello se tensaban. Bertold podía sentir la tensión en el aire, densa como una niebla espesa y pesada. A pesar de que Annie y Reiner eran guerreros, estaba claro que no veían las cosas del mismo modo, y la creciente hostilidad entre ellos era casi tangible. Bertold sabía que todo podía escalar rápidamente si no intervenía, pues la mirada gélida que Annie le lanzaba a Reiner era suficiente como para temer lo peor. Con el ceño fruncido y una mirada penetrante, Annie entrecerró los ojos de forma peligrosa, enviándole a Reiner una clara señal de advertencia para que tuviera cuidado con lo que decía. Sus ojos se clavaron en él mientras hablaba en un tono bajo y medido. «Deja de decir estupideces, Reiner. Si tienes algo que decirme, no te lo guardes. Estoy aquí mismo, lista para escuchar lo que sea que quieras soltar. Me parece extraño que pases tanto tiempo entrenando a Eren. He visto la forma en que a veces lo miras y cómo te has hecho amiga de Mina, Armin y Sasa. ¿Te estás volviendo amiga de esta raza de demonios?», acusó Reiner. Los ojos de Reiner se abrieron apenas al captar con su mirada aguda el destello del anillo de Annie, con la hoja brillando peligrosamente cerca de la delicada piel de su dedo medio. Sabía muy bien que con un solo movimiento, ella podría transformarse en la titán hembra, un pensamiento que hacía latir su corazón con una mezcla de miedo y rabia. Bertold, que estaba cerca, también notó la hoja y soltó un jadeo de sorpresa, pero en lugar de retroceder asustado, se mantuvo firme. «Oh, ¿en serio? Eres tú quien es amigo de todos, y no trates de negarlo. Te he visto mirar a Krista y cómo intentas darle lecciones privadas a veces. Yo soy el que va al muro sin a buscar información, y tú pierdes el tiempo aquí haciendo amigos. ¿Cómo es diferente que yo pase tiempo y actúe como si fuera su amigo?», exigió Annie con una mirada gélida. «Eso es diferente», se defendió Reiner de inmediato. «No permitiré que mis sentimientos interfieran con la misión. Ellos no son mis amigos. Solo estoy actuando. La pregunta es,
¿Lo harás tú, Annie? ¿Ellos son tus amigos?, demandó, inclinándose más cerca de su rostro. Los dientes de Annie se apretaron con fuerza mientras escuchaba las palabras que salían de los labios de Reiner. Cada una la golpeaba como un martillo, recordándole a su horrible padre y sus constantes exigencias de perfección. Podía sentir cómo su corazón se aceleraba mientras esas palabras resonaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez como el repiqueteo incesante de campanas. Haz sentir orgullosa a nuestra patria, no me decepciones, niña, o habrá un castigo serio para ti. Sentía su sangre hervir. Quería que todo terminara. Que todo esto terminara. Paradis. Marley. ¿A dónde pertenecía ella? ¿Era una orgullosa guerrera eldiana de Marley o una soldado de Paradis que luchaba contra los titanes? Odiaba admitirlo, pero sabía que Paradis no tenía ninguna posibilidad a menos que usaran el poder del titán fundador. Entonces Paradis jamás podría defenderse del mundo exterior. No tenían tecnología, sus números eran mucho menores. Al final, todo sería en vano. Annie permaneció allí, silenciosa e inmóvil, perdida en sus propios pensamientos, hasta que la voz de Reiner rompió su ensimismamiento, sobresaltándola. ¿Lo harás, Annie?, preguntó él, con la voz cargada de preocupación y urgencia. Ella dirigió la mirada hacia él, su expresión inescrutable, antes de girarse lentamente y comenzar a alejarse. Reiner la llamó otra vez, su voz llena de desesperación y un matiz de miedo. Annie. Lo haré, pero no por las razones que piensas. Marley puede irse al infierno por lo que me importa. Solo me interesa seguir con vida, dijo Annie, intentando convencerse a sí misma. Parte de ella quería que esto terminara, ser realmente lo que deseaba. No quería ser una herramienta. Un pensamiento cruzó por su mente. Eren probablemente estaba con Ymir y los demás hablando tonterías. Se preguntó si podría tenerlo a solas a la mañana siguiente, para darle una paliza y que ambos se sintieran vivos al menos una vez antes de que todo se fuera al infierno. Este mundo es cruel, pensó mientras llegaba al área de las chicas. Se sorprendió al encontrar allí solo a Sasa y Mina, pero su cálida bienvenida y la animada conversación pronto levantaron su ánimo. Con su ayuda, pudo olvidar temporalmente la crueldad y la oscuridad que la habían agobiado. Eren Yeager, noche. Después de pasar todo el día evitando al escuadrón de Levi, él y sus compañeros cambiantes de titán se adentraron en el bosque, queriendo aclarar las cosas. Tras lo que Ymir contó sobre cómo el titán había dicho su nombre frente al escuadrón de Levi, Eren sabía que el tiempo se les agotaba. No había manera de que Levi y su equipo ignoraran aquello y actuaran como si nada sospechoso hubiera ocurrido. Mientras la luna brillaba sobre el denso bosque, el grupo se encontró rodeado por el susurro de las hojas y el canto de los grillos en lo profundo de la noche. Pese al silencio inquietante que los envolvía, Ymir encontraba consuelo en el suave toque de la mano de Krista, que sostenía con fuerza como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Apoyada contra un imponente árbol, los ojos de Ymir se posaban en los de Krista, admirando la forma en que su cabello caía sobre los hombros y cómo sus labios se curvaban en una suave sonrisa. Eren, ¿qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Ymir primero, volviendo su atención hacia él, que estaba de pie junto a Mikasa y Armin. Me temo que ya no tenemos opciones aquí, Ymir, y quizás sea mejor así. Necesitaremos la ayuda del cuerpo de exploración una vez que el acorazado y el colosal vuelvan a atacar, explicó Eren con un gesto sombrío en el rostro. A pesar de que habían pasado 2 años desde que comenzaron en el cuerpo de entrenamiento, aún no habían logrado identificar la verdadera identidad del colosal y del acorazado. Un destello del recuerdo de su madre siendo devorada pasó frente a sus ojos, haciendo hervir su sangre. Haría que pagaran. Eren tiene razón, dijo Armin, con voz llena de convicción. El comandante Erwin es, sin duda, una de las figuras más reconocidas y respetadas dentro del ejército y el cuerpo de exploración. Su reputación lo precede, y su destreza táctica no tiene rival. Con su guía y experiencia, sin duda aumentaremos nuestras posibilidades de capturar a nuestros enemigos cuando vuelvan a atacar. Mikasa, que había estado escuchando con atención, asintió en acuerdo. Ymir y Krista también asintieron. La alta confiaba en sus amigos. Le había tomado años, pero confiaba en ellos. Se había prometido a sí misma que estaría sola una vez que regresara a ser humana, pero Krista, Eren, Armin, Mikasa y probablemente Sasa habían encontrado la forma de hacer que se preocupara por ellos. De hacerla sentir viva otra vez. De hacerla feliz. No quería decepcionarlos. En el momento en que Eren salvó a Krista de esas personas horribles, Ymir supo que podía confiar en él para su futuro. Por eso contarle toda su historia fue cuando lo aceptó y confió en él.
Confiaba en que su destino estuviera en sus manos. Puso su brazo alrededor del hombro de Krista, y la rubia sonrió. Ymir notó que Krista estaba teniendo pesadillas, y no pudo evitar preguntarse qué las estaba causando. Intentó hacer que Krista se abriera, pero su amiga lo guardaba todo dentro, y Ymir no sabía cómo ayudarla. Sus ojos se dirigieron a Eren, que dio un paso al frente, colocándose en el centro de todos. Ese es el plan, entonces. Iré a buscar al capitán Levi y le diré que necesito hablar con el comandante Erwin. ¿Y qué es lo que quieres hablar con Erwin? Mientras el grupo permanecía en medio del bosque denso, sus oídos se agudizaron al escuchar el crujido de las hojas, y giraron a la derecha, solo para ver al propio Levi, el capitán del cuerpo de exploración, acercándose hacia ellos con confianza, su equipo de maniobras brillando bajo la luz de la luna. Al acercarse más, pudieron distinguir al resto de su escuadrón, con rostros sombríos y decididos, listos para pelear. Pero no era todo, pues caminando junto a ellos había otro equipo liderado por un hombre rubio e imponente que parecía incluso más alto que Ymir, la más alta de su grupo. Cuando Ymir miró a Levi, no pudo evitar sentir una oleada intensa de adrenalina recorriéndole las venas, haciendo que su corazón golpeara con fuerza contra su pecho y su respiración se volviera entrecortada. La forma en que Levi los observaba a todos con una intensidad acerada, sus dedos envueltos firmemente en la empuñadura de sus espadas, le provocaba escalofríos y la hacía sentir que todos estaban en grave peligro. Sin dudarlo, Ymir envolvió protectora sus brazos alrededor de Krista, empujándola detrás de ella como si quisiera protegerla de cualquier amenaza. Sabía que tenía más posibilidades de luchar y sobrevivir que Krista si llegaba el momento. Mientras Eren se acercaba a Levi y su escuadrón, la tensión en el aire era palpable, pero sorprendentemente, Eren se mantenía sereno y compuesto, sin mostrar señales de alarma o miedo. Avanzó con confianza hasta el frente de su grupo, posicionándose a apenas 2 metros de Levi. Eren sentía los ojos de todos sobre él. Sabía que esta era su oportunidad. Su única oportunidad. Con un gesto respetuoso, saludó conforme al reglamento, y sus penetrantes ojos verdes se encontraron con los intensos ojos grises de Levi. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Eren habló con voz calmada y controlada. Quiero hablar con el comandante Erwin, capitán, para contarle la verdad. Mi casa se encontraba a medio metro de Eren. Se había mordido el labio inferior con tanta fuerza que se había hecho sangrar. Sabía que Eren no lo quería y ella tampoco, pero si llegaba el momento, lo protegería a él y a sus amigos. Lo mismo a Armin, que llevaba una pequeña hoja oculta en su manga. Su dedo meñique sangraba ligeramente, apenas perceptible salvo para quien lo mirara de cerca. Krista, quédate detrás de mí, le aconsejó Ymir a su amiga mientras esperaba la respuesta de Levi. Ella no tenía cuchillas ocultas, pero no era ajena al dolor. Estaba lista para morderse la lengua o el labio inferior si era necesario. Mientras Levi fulminaba con la mirada al grupo de jóvenes reclutas frente a él, no pudo evitar notar las claras señales de ansiedad que emanaban de cada uno. Sin embargo, su ojo entrenado distinguía las diferencias sutiles en sus reacciones. La chica de la bufanda roja parecía tener mejor control de sus nervios. Su porte confiado y su mirada firme ocultaban cualquier miedo interior. Eren también era bueno ocultando la tensión que sentía adentro. ¿Contarle la verdad sobre qué?, preguntó Levi. Su voz estaba cargada de incertidumbre. Eren vaciló un instante antes de tomar aire profundamente y hablar en voz baja, con sus ojos fijos en Levi. La verdad sobre los titanes y el mundo exterior. Fin del capítulo.